hermosas. Mis niños, miren lo que les traje el día de hoy. Algo diferente y a la vez divertido. Me ayuda la familia a leer acá. Dice, te cuento un cuento. Sí, hoy hablamos acerca del cuento y cómo es que ustedes pueden hacerlo. Sí lo van a poder hacer. Yo les voy a contar cómo. Pero antes, para alegrarnos un poquito, vamos cantando una linda canción. A ver, ¿preparados? Hola niños, ¿cómo están? Es la hora de contar una historia especial. Vamos todos a escuchar. Muy bien, una historia especial. Y acá dice, te cuento un cuento. ¿Sí, mis niños? Entonces vamos a darles unos consejitos acerca de cómo crear un cuento. Ustedes lo pueden hacer. Dice, cómo crear un cuento. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a crear? El cuento tiene sus partes que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear los cuentos. Quiero que mis papitos y mamitas también estén atentos porque ellos son los guías para que nuestros pequeños realicen ya, inicien con la creación de sus cuentos. Entonces, tenemos cómo creamos un cuento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero tenemos que tener una idea inspiradora. Tengo que pensar y decir de qué quiero narrar. Tengo que tener una idea de lo que quiero yo contar. ¿De qué querré contar? ¿Querré contar de animalitos? ¿Querré contar del bosque? ¿Quiero contar de la ciudad? A ver, vamos a ver. Dice, una idea inspiradora tengo que tener. Vamos a colocarlo por acá para tener en cuenta y recordar. Y ahí está. Luego de que ya tengo la idea inspiradora, pues vamos a ver, vamos a tener en cuenta quién es el protagonista o quién es la protagonista o quiénes son los protagonistas del cuento, los personajes. Puede ser un niño, puede ser una niña, o pueden ser unos animalitos, o pueden ser varios niños. Por eso dice, ¿quiénes son el protagonista, la protagonista o los protagonistas? Los personajes principales, ¿quiénes serán en este cuento? Tener en cuenta. Vamos a pegar por acá. ¿Sí? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? A ver, también es importante saber, Leo, ¿dónde ocurre el cuento? Tengo que elegir el lugar donde ocurre. Por ejemplo, ocurrió en un bosque muy lejano. Ocurrió en la ciudad. Ocurrió en la selva. Ocurrió en la sierra. Ocurrió en un castillo. ¿En dónde ocurre el cuento? ¿Sí? Esa es otra preguntita importante. ¿En dónde ocurre el cuento? ¿Sí? Ahí está. Y otra, también a tener en cuenta, y es algo muy importante, que es ¿de qué se trata el cuento? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que sucede en el cuento? Y eso de qué se trata tiene que generar una expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese cuento? ¿De qué se trata este cuentito? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Y lo pegamos por acá. ¿De qué se trata el cuento? ¿Sí? Y luego sigue
Y finalmente, ¿cómo termina el cuento? Todo cuento tiene un final feliz. ¿Cómo termina? ¿Terminan alegres? ¿Terminan tristes? ¿Cómo termina esa historia, ese cuentito? Estos son los pasos, mis pequeños. Estos son los pasos que ustedes y los papis que están guiando tienen que tener en cuenta cuando vamos a hacer el cuento. Dice, la idea inspiradora, ¿de quién voy a contar? Los protagonistas, ¿quiénes son? ¿Una o dos protagonistas? ¿Quiénes son? El lugar donde ocurre el cuento, en dónde sucedió. ¿De qué se trata el cuento? ¿Cuál es la historia? ¿Qué queremos transmitir? ¿Alegría, tristeza, suspenso? ¿Qué queremos transmitir? ¿De qué se trata? Y finalmente, ¿cómo termina el cuento? ¿Cómo es el desenlace de este cuentito? Esos pasos prácticamente son 5 pasos que nuestros pequeños tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar su cuento. Yo les he traído un cuento, para que vayamos a reconocer los pasos, ¿sí? Los pasos en que se realizan este cuento. Yo les he traído y ahora vamos a ver de las partes y reconocer este cuento. Tienen que estar muy atentos y escuchar cómo transcurre la historia. Mis niños, nuevamente, vamos a iniciar con el cuento. ¿Sí? El cuento se titula La florcita perdida. Se trata de una florcita que se perdió. Así que van a estar atentos y escuchar este lindo cuento. Luego reconocemos sus partes. Muy bien. Se destapa el telón y veamos. Había una vez en un lejano jardín una florcita que estaba muy triste porque no encontraba su casa, no encontraba el lugar donde vivía. Esta florcita se había perdido y no podía regresar, no encontraba el camino correcto. Caminaba y caminaba pensando, en algún lugar tiene que estar mi casa, decía la florcita. Tiene que estar en algún lugar, pero ¿dónde? ¿Quién me podrá ayudar? Y de tanto caminar y caminar por el jardín lejano, de pronto sintió mucho calor. Sentía tanto calor que ya parecía que se derretía. Y cuando se dio cuenta, el señor Sol estaba muy cerca de ella. El señor Sol con sus rayos la empezó a calentar y calentar mucho. Y la florcita le dijo, hola, ¿quién eres? Y el Sol le respondió, soy yo, el señor Sol. Me estás calentando mucho, me voy a derretir. Sí, te vas a derretir. Este no es lugar para ti. Debes irte lo más pronto, porque si no, morirás. Claro, las flores no pueden estar, las plantas muy cerca al sol, porque el sol con sus rayos los calienta mucho. Y la florcita decidió irse muy pronto. Este no es mi hogar, dijo la florcita, tapándose la carita para que no le den los rayos del sol. Y se alejó de ese sitio. El sol le dijo, adiós, linda flor, aquí es el verano, tú no vives acá. Era el verano. A ver, veamos. La florcita siguió caminando y caminando, buscando su hogar, cuando de pronto abrió los ojos y vio muchas flores secas por el camino. Vio muchas flores secas y las flores se caían de los árboles y hacía mucho viento.
Y de pronto, una señora hoja se paró y la saludó. «Hola, linda florcita, ¿qué haces por acá?», le dijo. Y la florcita le dijo: «Estoy buscando mi hogar, no encuentro dónde vivir, no puedo regresar a mi hogar». «Oh, linda florcita, acá no es tu hogar, acá solamente hay hojas secas y tú eres una linda flor. Este es el invierno y acá tú no perteneces. Anda a buscar tu hogar», le dijo la señora Flor, que también estaba muy seca. Y la florcita seguía triste y dijo: «Este no es mi hogar tampoco, este es el otoño, porque se están cayendo las hojas. Seguiré buscando mi hogar, seguiré caminando», dijo la linda florcita, y seguía triste. Entonces, de pronto empezó a sentir mucho frío y sentía nieve que le caía en su carita. Y no tenía con qué abrigarse. Y de pronto se le apareció el hombre de nieve y le dijo: «Hola, linda florcita, ¿qué haces por acá?». «Estoy buscando mi hogar porque me he perdido», dijo la linda florcita. Y el hombre de la nieve le dijo: «Aquí no es tu hogar, aquí es el invierno, aquí hace mucho frío, tienes que abrigarte y ponerte una chalina como yo, porque si no, morirás muy pronto». La florcita se asustó mucho y la nieve le seguía cayendo y sentía mucho frío. Y la florcita dijo: «Tengo que irme de aquí, porque si no moriré. Aquí es el invierno y este no es mi hogar». Y la florcita se fue muy triste. Y el hombre de la nieve le dijo: «Adiós, linda florcita, este es el invierno». Y la florcita siguió su camino. Tanto caminó y caminó, cuando de pronto... Veamos qué pasó. Sintió el canto de los pajaritos. Se le acercaron unas lindas mariposas. Sintió un perfume muy agradable. Y unas lindas flores se le acercaron y le dijeron: «Hola, amiguita». «Hola, ¿qué pasó?», le preguntaron. «Me perdí, no encuentro mi hogar, no sé a dónde pertenezco, hasta ahora no encontré mi hogar. Te contamos que tú eres una linda flor como nosotros y tú perteneces, aquí es tu hogar, este es tu hogar, mi linda amiguita flor, porque aquí es la primavera». Y era cierto, ella pertenecía a la primavera, era una flor, y sus amiguitas le dieron la bienvenida. Al fin la linda florcita sonrió y se quedó a vivir en la primavera, rodeada de pajaritos, de mariposas y de lindas flores. Y colorín colorado, el cuento de la florcita perdida se ha terminado. Así fue, mis niños, el cuentito. Ahora veamos cómo es que hemos desarrollado este cuento. Miren, dice que primero tengo que tener la idea inspiradora. La idea inspiradora fue que iba a ser un cuento de una flor perdida. Luego, ¿quién es la protagonista? La principal protagonista es la flor, ¿verdad? La flor. Pero también tenemos al protagonista, que es el sol, que es la flor seca, que es el hombre de la nieve y que son las demás flores. Todos ellos son los protagonistas. Luego dice: ¿en dónde transcurre el cuento? Dijimos que transcurre en un jardín lejano, ¿sí? Y después dice: ¿de qué se trata el cuento? Pues se trata de que la florcita se perdió y no podía encontrar su hogar. Y caminó mucho, se fue a diferentes lugares
eran las estaciones y al final llegó la primavera, ¿verdad? Que es como termina el cuento, cuando llega a la primavera. Este es el final. Encontró su hogar y encontró sus demás amiguitas. Así que, mis niños, el reto es que ustedes hagan un cuentito siguiendo estos pasos y lo graben con ayuda de mamá, papá y me lo envíen para ver cómo lo hicieron. Claro que de acuerdo a su edad tiene que ser un cuentito más corto porque ustedes todavía son pequeñitos, pero empecemos este nuevo reto. Yo me despido con mucho cariño esperando sus cuentitos. Adiós, mis pequeñitos.